espacio para estar más cerca de ti y aclarar tus dudas. Acompáñanos. Bienvenidos un viernes más a Zona de Servicio. Mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno y los voy a acompañar esta media hora con un programa. Espero que les sirva bastante para empezar a hacer como una reflexión, porque empieza el año y sabemos de la llamada cuesta de enero, que la inflación, que no sé qué, pero nosotros vemos reflejado el aumento de los precios, principalmente cuando vamos a hacer pues la lista del mandado, como quien dice, ¿no? Empezamos a ver el aumento en el precio del aguacate, del limón, las frutas, todo empieza a subir. Pero realmente me gustaría que en este programa hiciéramos una reflexión sobre el trabajo que es sembrar un árbol de limón, un árbol de aguacate. ¿Cuántos años tarda este árbol en darnos un fruto que llegue hasta nuestra mesa? Y el trabajo que realizan pues las personas que trabajan en el campo. Y para eso tengo de invitado a Alberto Medina, quien es agricultor y también ingeniero agrónomo, ¿verdad, Alberto? Sí, así es, Dulce. Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti por tomarnos la llamada y quiero que nos cuentes cuál es el cultivo, bueno, que estás tú trabajando. A mí, bueno, sé que es el limón y que es parte de estos productos que han subido bastante de precio, pero quiero empezar primero con el proceso, ¿no? Es la semilla, plantarla. ¿Cuántos años tarda desde que tú plantas esta semillita hasta que el árbol te empieza pues a dar el fruto? Cuéntanos, Alberto. Pues mira, la variedad, te comento desde, por así decirlo, un inicio, la variedad que yo produzco es el limón persa en Sevilla. Estoy dirigido principalmente al tema de la exportación y alguna parte de mi producción se queda en el mercado nacional o en el mercado aquí interno. Yo compro desde inicio, cuando te dedicas a lo que es producir limón de certificación, se compra la planta ya certificada en mi caso. Uh-huh. Antes de este proceso, a mí me entregan mi planta como de 6 meses de edad, por así decirlo, por así llamarlo. Sí. Y de cuando yo planto o tú plantas tu limón de una edad de 6 meses, un limón adulto te empieza a producir de los 3, 4 años en adelante. De 3 a 4 años. Es lo que tardaría, exactamente, un limón en producir en una alta producción. En el lapso de 1 a 3 años sí te da ya fruto, pero pues muy poco, ¿no? Que no te es redituable para la inversión que tú haces para el cultivo. Y precisamente, Alberto, este tema de la inversión, porque no nada más es pues poner el arbolito ahí en la tierra y órale, pues tiene muchos factores. Hay que recordar que un tiempo aquí en México estuvimos sufriendo muchos problemas de sequía y los temas del agua que afectan principalmente pues a los productores del campo, y también pues hay que invertirle, como quien dice, a la tierra para que este fruto nos sea de beneficio. ¿Qué son los factores que tú le inviertes, por así decirlo, para que este árbol te dé el fruto esperado? Mira, para que te dé el fruto esperado y el rendimiento, es muy importante, como tú lo comentas, el tema del agua, ¿no? Sí hay muchos cultivos en la zona sur de México que son limoneros de temporal, uh-huh, prácticamente, pero casi todo lo que producimos aquí en Jalisco se produce con tecnificación, o sea, vaya, con sistemas de riego, por así decirlo, para que tu limón o tu cultivo te esté produciendo durante todo el año. Y aquí te implica tanto el manejo, la fertilización, el riego, manejos fitosanitarios, manejos de podas dentro de tu cultivo, llámese para retoños nuevos, llámese para mantenimiento, llámese para aireación, porque al final todo esto, o todo el manejo que tú le des a un cultivo, en el caso del limón, es lo que él al final te va a regresar, ¿no? De frutos, ¿no? Cómo lo manejes, cómo lo nutras y cómo lo riegues, ¿no? Principalmente, que es el agua, uno de los factores más limitantes que podemos tener aquí en México.
Y esta otra parte, ¿no? De los fortificantes que le pongan a la tierra, todo esto que viene incluso algunos de otros países. Yo por ahí leí algunas notas sobre ciertos fertilizantes que se trabajaban en China y debido a la pandemia hubo muchos cierres allá en China por falta de luz, de personal y afectó pues a las exportaciones de este fertilizante que generó pues a que se fuera hasta las nubes el precio de este producto que muchas personas que se dedican a los cultivos en México necesitaban y tuvieron que empezar a comprar menos o a ver cómo le hacían. Esto también es un factor que les afectó bastante, ¿verdad? Mira, en el último tercio del año, exactamente, el tema de los insumos agrícolas, semillas, agroquímicos, fertilizantes, se vieron afectados. Principalmente fueron varios factores. Uno sí es el tema del COVID, que tú ya, o todos ya lo sabemos, que son 2 años que lo venimos enfrentando, y eso ha venido a afectar el suministro de los fertilizantes. Es el suministro de fertilizantes, la poca fabricación a nivel mundial de los mismos, y a su vez eso no nos llega como importaciones a México. Eso ha venido a encarecer una producción de limón y de cualquier cultivo en específico, ¿no? Ya que los fertilizantes han subido casi hasta el 80% de su costo del cierre del año 2021 al último cierre del último trimestre del año 2021, ¿no? Subió muchísimo el producto y el precio, y eso a su vez te encarece la producción que tú estás haciendo como factor del precio del limón. Pero hay un tema o un apartado muy importante, que aparte de ser el precio de los fertilizantes, el aumento en esta etapa de limón que se ha dado este año se ha afectado por otra cuestión también muy importante, que es cómo se ha fortalecido el peso mexicano contra el dólar. A su vez nos ha ayudado que el precio se está agotando porque ha habido un mayor consumo de este producto. Es como el ejercicio del fútbol americano, ¿no? Ande. Cuando está el Super Bowl hay un gran consumo de aguacate aquí en México, y eso te ayuda porque los Estados Unidos consumen mucho aguacate. Eso es lo que está pasando ahorita en estos momentos aquí con el precio del limón. Estados Unidos está consumiendo muchísimo limón en esta temporada, y el precio del dólar en aumento, y eso ha venido a repercutir desgraciadamente al Producto Interno también, porque los mayores acopiadores y exportadores de este producto están subiendo el precio y el Producto Interno no se queda abajo. Claro. El Producto Interno también va subiendo, que eso es lo que nos afecta a nosotros en nuestro bolsillo. Pero si me permites, Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar precisamente de este tema del aumento, pero también quiero saber y que le cuentes a nuestros radioescuchas, es un proceso el del trabajo de campo 24/7. Si el tiempo de repente cambia con estos cambios de clima que a veces las lluvias se adelantan, se atrasan, bueno, tienes que también invertirle en ese proceso para proteger tu cultivo de la inclemencia del tiempo, de todo esto, y también requiere pues mucha pasión, y que al final yo siento a veces que son ustedes los primeros en no ser tan beneficiados al momento de vender sus productos, ¿no? Porque si ustedes son los primeros en venderlo, me refiero a que son sin intermediarios, bueno, es un precio, ¿no? Pero si ya tú lo vendes a un precio, el intermediario lo vende a otro precio y se va generando la cadena, y al final la gente en el mercado dice, no, bien caro que lo venden los agricultores, y a lo mejor ni siquiera ustedes ganaron tanto de ese producto. Tal es el caso, yo he escuchado también algunas notas sobre el precio del maíz, de la leche, bueno, ya esto es más de ganadería, que a veces es tan, me refiero, ustedes lo venden a un precio, pero se los compran súper barato. Aquí la ventaja que tú tienes es que lo exportas, y al final es lo que hacen muchos agricultores, prefieren venderlo al extranjero porque saben que ahí sí les van a pagar bien. Y aquí en México hay mucho trabajo en el cuanto a dar un buen precio al trabajo que han realizado, y que al final es un trabajo bastante complicado en ciertos momentos, ¿verdad, Alberto? Así es. Exactamente como tú lo describes, esa es la postura del mercado en como productor. Vamos a escuchar una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de este tema.
y yo soy de tianguis, está en 50 pesos la última vez que lo compré. Pero en otras partes del país, pues está más caro todavía, y ni hablar del precio del aguacate, que estaba hasta en 90 pesos el kilo. Ya hablamos que hay distintos factores, ya nos contabas, Alberto, que provocan pues que este precio empiece a aumentar. Pero también quisiera que le contaras a nuestro público, ¿realmente ustedes en el mercado local sí son bien valorados sus productos? ¿Mejor es venderlo al extranjero? ¿Cómo es lo que ustedes ven al respecto del mercado en cuanto a la economía y el precio que se les da a sus productos? Ok, Dulce, mira, en mi caso, son intermediarios que se dedican a exportar el producto, y sí, como tú lo comentas, es más pagado el tema de exportación que el tema del mercado interno. Por lo regular nosotros tratamos o en mi caso yo trato de trabajar el mercado de exportación, porque si no es más pagado, ¿no? Nos es más pagado el precio, ya que producir un kilo de limón no es fácil, tanto en inversión, mano de obra, el cuidado de la planta, y como lo comentabas tú hace rato, ¿no? El tema meteorológico es un tema muy fuerte también, cultivos, ¿no? Te pueden ser heladas, te pueden ser granizadas, en exceso de agua. Alberto, se está escuchando un poquito raro, no sé si te puedas acomodar un poquito, se está metiendo hay algo raro en el teléfono, a ver. ¿Ahí me escuchas? Sí, mucho mejor. Cuéntanos. Entonces te comentaba que también las condiciones meteorológicas afectan mucho a la producción de limón, tanto granizadas, lluvias, excesos de agua, te merman la producción que tú estimas sacar, y al final eso es redituable en dinero, ¿no? Y sí, la mayoría de los que producimos limón persa lo tratamos de manejar a la exportación, y un pequeño volumen, yo en mi caso también lo manejo en el mercado interno, pues para darle suministro a la población, ¿no? Que también se requiere. Y también es esa parte, a lo mejor yo lo veo mucho con todas estos berries que trabajamos o que se crean o se siembran, perdón es la palabra, aquí en la zona de Jocotepec, Ajijic. Muchas personas dicen, eso que están vendiendo ahí cuando vas en la carretera, pues es la merma de ellos, porque lo bueno, así lo ponen, ¿no? Lo bueno es lo que mandan a Europa, a Estados Unidos, a todas estas partes, ¿no? Y esto que se está vendiendo aquí, tú lo compras y pues no pasa los estándares de calidad, que al final pues es también lo que ustedes tienen que trabajar en cuanto al momento de exportar el producto. No es lo mismo vender en México por los estándares de calidad que enviarlo a Estados Unidos. Mira, fíjate que así es. Desgraciadamente es algo malo, si lo podemos ver así. No es un producto que sea de mala calidad, no es un producto que sean productos de desechos, si tú lo quieres ver así, si lo podemos nombrar así. Simplemente a veces hay calidades en tamaños, en color, en dulzuras, y esos grados o esas calidades no nos permiten exportar nuestro producto. Y eso es por lo que lo regular al mercado mexicano le dejamos esos productos. Yo en mi caso, yo dejo tamaños medianos, pequeños de mi producción aquí en el mercado interno. ¿Y como cuántas toneladas o cuánto es lo que tú, Alberto, estás produciendo? Por ejemplo, ya lo mencionabas, hay cultivo de limón que es de temporada y que va sembrándose ciertas épocas del año, y otro que es pues más controlado, más tecnificado. Pero, ¿cuál es la producción, por ejemplo, en una hectárea? ¿Cuántas toneladas te da de limón? Ok, mira, en una hectárea, el promedio, hablando de un promedio, cuando tu hectárea es bien tecnificada, en el caso del limón persa, con todo lo que es tu sistema de riego, una buena fertilización, un buen manejo, y pensando de que ninguna inclemencia climática te pueda afectar, con un árbol adulto tú puedes llegar a producir desde 2 hasta 4 toneladas por mes de limón persa. Y también esto, ¿no? Que todos los factores no jueguen en tu contra, porque al final hemos visto, por ejemplo, me acuerdo un año cuando hubo esto de las heladas en febrero,
que se congelaron los cultivos y el precio también se elevó. Y como lo dices, en este tiempo, ahora que pues andamos todos medio con catarro, medio como con gripa, pues el limón es uno de los fuentes de vitamina C que más buscamos, que para el tecito, que para la miel con limón, y eso también hace pues que entre más demanda del producto, pues también los precios vayan variando, ¿no? Sí, así es como lo comentas, la ley de la oferta y la demanda, pero van a muchos factores. Te puedes afectar porque hay mucha demanda de producto y puede haber mucha producción, como a su vez puede existir esta inclemencia, como tú lo comentas, de una tipo helada que baja la producción y hay poca producción para vender, entonces también eso te incrementa el precio. Pero sí, la oferta y demanda tanto de producción como de consumo es lo que rige también el precio. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. Sí. Estados Unidos está entrando a consumir mucho limón mexicano y súmale el tema del dólar que está fortalecido en México y eso te afecta que te suba el precio del limón aquí en el país. Y ya casi para terminar, quisiera que nos contaras, por ejemplo, una jornada de trabajo en el campo, para que la gente pues se imagine desde qué hora te levantas hasta qué hora te acuestas. Hay que ir a checar los cultivos, hay que hacer un montón de cosas que no valoramos muchas veces, y yo lo pongo con ejemplo con mis sobrinos, ¿no? Ellos piensan que los limones salen del mercado del tianguis, ¿no? Porque al final no han visto realmente ese proceso desde plantar la semillita y esperar a que el árbol crezca lo suficiente para que te dé los frutos. Todo pensamos que es muy fácil hacer. Yo que he intentado, te lo confieso, Alberto, en mi casa plantar que jitomate, que plantar albahaca, que plantar romero. La verdad que es muy complicado lograr que esa planta te dé fruto. Es un trabajo muy arduo que al final en una planta pues es pequeña cosa, ¿no? Pero ya cuando hablas de hectáreas, pues es también para estar ahí al pendiente casi 24 horas, ¿no? Mira, se dice que el campo nunca duerme, ¿no? Hay cultivos como que no te pueden exigir tanta demanda de tu persona, pero como hay cultivos que te exigen estar todo el día. Para trabajar en el campo, como tú le dices, iniciamos muy temprano y podemos terminar muy tarde o muy noche y no para, el campo no para. En México, para producciones, para aplicaciones, para fertilizaciones, no hay un horario fijo. Si la planta te requiere una aplicación por una enfermedad, por una plaga, por un riego, por una fertilización, como lo puede hacer de día, como lo puede hacer de noche, pero en el campo no se duerme. En el campo se batalla para producir y yo creo que los que nos dedicamos a producir alimentos para el pueblo lo hacemos con un gran gusto, independientemente de la hora en la que se trabaje. Pues muchas gracias, Alberto, por tomarnos la llamada, Alberto Medina, y por estar pues al pendiente y habernos aceptado esta llamada para contarnos un poquito pues de este aumento del limón, que esperemos ya pronto empiece a bajar, que todo se acomode para poder disfrutar de este fruto también tan rico aquí en México. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ti, Dulce, por tomarme en cuenta y muchos saludos para todos. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos porque vamos a hablar con Lidia López, que ella es productora de aguacate. Este es otro de los productos que ha subido bastante de precio, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Regresamos. Para atender los reportes por ruido en el municipio de Tlajomulco, se puede comunicar al 33 32 83 45 45 o escribir en la cuenta de Twitter @gov_tlajomulco. Si quiere que su denuncia sea anónima, marque al 089. Regresamos a Zona de Servicio, viernes ya por fin, ya acercándonos al fin de semana y continuando con esta plática que hemos tenido hace unos momentos con Alberto sobre los limones. Ya nos contó este incremento del precio, todos los factores que pueden generar para que suba. Pero lo más importante y lo que me interesa con este programa en especial es contarles pues cómo es el trabajo en el campo y que no es nada más. Yo le decía a Alberto, ¿no? Llega uno con los niños al mercado, al supermercado, al tianguis, y los niños piensan que ahí nacen los limones, ahí nacen los aguacates, porque bueno, ahora que vivimos en esta parte de andar en la ciudad, muy pocos tenemos estos espacios para plantar unas semillitas. Ya le decía yo a Alberto, ¿no? Alguna vez yo intenté plantar jitomate en mi casa, fue un fracaso, se me secaron las plantas.
Y es toda una labor la que se realiza en el campo y yo creo que es muy importante darles precisamente ese valor a los que trabajan en esto. Y es que por eso invité a Lidia López, quien tiene pues esta producción de aguacate. Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Pues aquí batallando con el precio del aguacate que se fue a las nubes y ya nos decían que también tiene que ver con esta demanda que se da por el Super Bowl, que ya es en febrero y que se ha vuelto, ¿verdad?, parte fundamental de los que exportan aguacate y la demanda que ha crecido un montón ha crecido allá en Estados Unidos. Exactamente, sí, lamentablemente el costo para la que es ahora sí que el consumidor final se eleva bastante. Se eleva mucho porque se puso de moda, por todos los beneficios que ha traído, entre otras cosas. Sin embargo, al productor no es tan caro realmente pagado, ¿sabes? O sea, sí, es algo que las ganancias se van ahí entre todos los revendedores. Exactamente, los intermediarios, porque yo he visto acá en Guadalajara personas que traen su camionetita y dice jitomate, tanto la caja, ¿no? Y es gente que se dedica a hacer eso y prefiere vender directamente ellos el producto porque cuando lo venden a un intermediario, esta persona la lleva al mercado, pues al final el precio que ellos ganan es muy poquito. Sí, lamentablemente, por ejemplo, nosotros en el aguacate, pues tenemos que vendérselo, si queremos exportarlo, a lo que son los empaques. Uh-huh. Y te piden muchísimos requisitos para empezar, que obvio te elevan el costo de producción, pero también ellos los precios no son muy favorecidos para los que sembramos este fruto. Sin embargo, pues a ellos sí les ganan bastante. O sea, entiendo que también tienen sus gastos y demás, pero si comparamos el costo final al costo que le pagan al productor, pues sí, es muy poco realmente. ¿Cuántos años, porque son años, tarda un árbol de aguacate en crecer lo suficiente para empezar a dar fruto? Un árbol empieza a ensayar al año y medio, más o menos, pero te da 1 o 2 aguacates, claro. 3 máximo. A partir del tercer año ya es que podemos decir que ya hizo su ensayo y te va a dar la primera cosecha, por decirlo así. Que también, obviamente, un árbol de 3 años te va a sacar 1 o 2 cajitas, 3 por mucho, si es que le fue muy bien o está en las mejores condiciones. Y para tener una producción más amplia o tener mayor fruto, ¿cuántos años tendrían que pasar para que digas, este aguacate ya me da pues 5 cajas o cuánto pudiera dar? ¿Cuántos años pueden pasar? Ya para que se establezca bien la producción, arriba de 5 años empieza ya a agarrar mayor tamaño. Uh-huh. Obvio, todo va a ir relacionado mucho en relación a lo que tú le estás poniendo de nutrición al suelo y a la misma planta. Esa es otra cosa. Desde los 10 años en adelante ya puede agarrar el máximo que va a sacar. Pero igual cada año, porque también el bolsillo en cuestión de fertilizantes, de agroquímicos y demás, nos limita mucho a los productores en ocasiones. Claro. Como ahorita que ha subido bastante muchos de los fertilizantes, hemos batallado pues tengo que aplicarlo porque si no cosecho. Pero mientras tú lo mantengas una buena nutrición, desde los 5 años ya puedes empezar a tener buenos resultados. Esa es otra parte, Lidia, que al final de cuentas los precios de los fertilizantes se dispararon, pero impresionantemente. Nos decía Alberto que hasta 80% más de lo que costaba en el primer trimestre del año, cerraron el último trimestre con incrementos muy altos, muy increíbles de el precio que les están dando los fertilizantes. Sí, este año, ya tiene varios años que ha empezado a subir, pero por ejemplo, justamente este año hay productos que literalmente nos duplicaron, triplicaron en costos, y yo por ejemplo la huerta que tenemos es orgánica. Claro. Entonces todavía tenemos costos más elevados, porque no podemos meter, por ejemplo, cualquier fertilizante si no trae certificado, si no cumple con ciertos requisitos, no lo podemos aplicar. Entonces todavía en un mercado convencional, pues tienes más opciones, ¿sabes? Acá, no sé, si tienes 10 opciones en el mercado convencional, en orgánico tenemos 2, 3. Y obvio, todavía se aprovechan muchísimo más de eso, y ahí es donde va todavía más la elevación de precios.
Sí, y es que también hay otro factor que afectó a gran parte de los productores del campo, que fue lo de la sequía, ¿no? Y es que muchos, bueno, hay plantíos que son de temporada, otros que ya están tecnificados y tienen su riego, pero esto del agua es fundamental. Es lo que siempre me dice mi mamá, ¿no? A ti se te secan las plantas porque se te olvida regarlas, y yo así de, ah, pero es importantísimo tener, pues, agua para poder darle a las plantitas, ¿no? ¿Y ustedes han batallado en este sentido? Mira, el aguacate es un cultivo muy noble. Realmente, por ejemplo, en lo que es zona de Michoacán, todavía podemos encontrar muchísimas huertas de que son solamente temporal. Ujú. Todo el año se la pasan sin riego, solamente las poquitas lluvias que llegan a caer aparte de la temporada son sus auxilios. La otra, obviamente, ya cuando tienes un cultivo en forma, pues gastas en meter un sistema de riego y pues para que obviamente obtener una mejor cosecha, un fruto de mayor tamaño, etcétera. Porque eso sí, todas las huertas de temporal vas a encontrar calibres relativamente pequeños. Entonces, sí batallamos nosotros en la zona en la que nos encontramos. Hay un problema de, pues, concesiones de agua y todo esto. Entonces, ya no te quieren dar agua, que no hay, que no sé qué. Entonces, sí es complicado, porque la tienes que traer desde muy, muy lejos, kilómetros y kilómetros de distancia, que te llegue, que no te llega. Y obvio te afecta en cuestiones de no obtener los calibres que pues toda la gente quiere, ¿no? Un aguacate así enorme, enorme. Gigantesco, ¿no? Porque también hay tamaños y dependiendo del tamaño es como alguna clasificación que le dan, ¿verdad? Para Exactamente. ciertas características para exportación, ciertas características para aquí. Pero de eso, si te parece, vamos a hablar regresando de esta pausa y que nos explicas pues esto también, porque otra de las cosas que menciona mucho la gente es que aquí en México los agricultores dejan lo más feito, por así decir, y todo lo bueno se va para Estados Unidos. Pero es que no es que el producto sea bueno o malo, solo que quizá el tamaño es un poco más pequeño y no pasa pues los estándares que están pidiendo para que se vaya a Estados Unidos, a Europa, donde pues la demanda ha sido mayor. Claro, sí, sí es un tema un poquito controversial porque obviamente tú como productor vas a querer conseguir el mejor precio, ¿sabes? Porque a final de cuentas pues es tu negocio, es tu ganancia. Que Va, sí, sí. ajá, dime. No, Perdón. perdóname. Sí, precisamente, si quieres vamos a hacer esta pausa que ya me están Ok, marcando sí, y regresando ya abundamos más en el tema, ¿te parece? ok, perfecto. Regresamos. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música en equilibrio. En el 91.5. Y reportes sobre animales en el municipio de Tlaquepaque deben realizarse a las líneas 33 36 00 71 45 o 33 33 67 90 66. Son los teléfonos directos de Salud Animal. Regresamos a Zona de Servicio, estamos hablando con Lidia López, quien ella pues tiene un huerto, así es correcto, Lidia, de aguacate y además de todo pues ya nos contó que es orgánico. Doble trabajo, ¿verdad? Porque hay que meter ciertos fertilizantes y ciertos productos a la tierra, pero que tengan distintas certificaciones para que el producto pueda ser considerado así como orgánico, ¿verdad, Lidia? Exactamente, sí, hasta mano de obra nos toca trabajar más. Y es otra cosa de las que hablaba con Alberto, que él nos decía que el campo no tiene horario, puede ser de noche, de madrugada y todo el día estar al pendiente porque quizá de repente empieza a llover cantidades o alguna situación de granizo y tienen que ver qué está pasando. ¿Cómo les afectan estos cambios de clima tan abruptos que hemos tenido? Porque esa es otra parte, ¿no? Ya nos contabas que en Michoacán hay algunos agricultores que siguen con esta, que solamente se riegan las plantitas cuando llueve, pero también hay que reconocer que ahora ya no se sabe cuándo es la temporada de lluvia. De repente se extiende, de repente llueve a veces. ¿Cómo les afectan estos cambios climáticos? Fíjate que nos están afectando sobre todo las heladas. Las heladas, aquí tenemos zonas un poquito frías
y que ya tenía años que no nos helaba. Pues lamentablemente también, esa es una cuestión que hemos traído a raíz del cambio de suelo que hemos hecho al sembrar más aguacate. Empezamos a cambiar mucho el clima en lo que es la zona de aguacatera. Antes teníamos muy bien marcado dónde llovía, dónde no llovía, dónde helaba, dónde no helaba. Y empezó a cambiar el clima, empezaron a cambiar lo que son las zonas, dejaron de helar, pero volvió a cambiar el clima y de hecho, por ejemplo, el año antepasado tuvimos unas quemadas por frío impresionantes, huertos completamente quemados, pero hectáreas, que pues sí, eso te da una fruta que ya no puedes exportar, no te da la calidad, hay mucho aborto de las mismas flores, entonces sí nos han afectado bastante estos cambios climáticos. Y hablando de eso de las exportaciones, ya nos contabas antes de irnos al corte, son ciertas características que te piden para poder, pues que tu producto salga, ¿no?, al extranjero. Entre estas, ¿cuáles son lo que les piden? Bueno, te piden lo que son varias certificaciones. Tienes que estar obviamente certificado por Senacica o sí, la Junta de Sanidad Vegetal para que tu huerto lo aprueben de que está libre de patógenos y pueden ser exportados. Eso es primero entrar al programa de exportación. Ya conforme estás dentro, obviamente tienes que cuidar varias pues sí, reglas que te imponen. Por ejemplo, que esté libre de barrenador, que es una de las plagas cuarentenarias más fuertes que tiene o que nos restringe Estados Unidos y el extranjero. En cuestiones de fruta, pues hay varios calibres que se manejan y dependiendo del tamaño que te pida el empaque, pues vas a tener un mercado u otro. También el porcentaje de daño. Hay un porcentaje de daño que te dicen, ¿sabes qué? No sé, 10%, porque no soy convencional, no sé más o menos qué porcentajes, pero creo que es un 10% lo que te dan máximo, que tenga algún daño de viruela o de trips o cosas por el estilo. Al ser orgánico te dan un margen un poquito más amplio de un 30% con daño que puedas llegar a exportar. Pero sí tienes que cumplir muchas cosas para llegar a esa certificación de poder exportar. Como ejemplo que son baños limpios, donde cargas el agua, que tu agua esté limpia, llenar bitácoras, registro de tus mismos trabajadores, todo unos procesos. Y al final de cuentas es lo que muchas veces nosotros que somos consumidores, el último eslabón de la cadena, no nos damos cuenta y no apreciamos el trabajo que es estar produciendo este tipo de frutos, ¿no? Y ella lo decía, ¿no? Y me canso de decir mis fracasos para sentirme un poco mejor, porque yo alguna vez quise plantar hierbabuena, romero, jitomate, menta, no, la verdad es que no pude, se me seca todo, como quien dice, porque es una labor ardua de estar regando constantemente o no regar tanto, porque luego también si regas de más, pues se ahoga la planta. ¿Cuál es tu jornada o cómo pudieras contarle a la gente que nos escucha, pues el trabajo que es estar en el campo? Te voy a dar mi experiencia propia. Yo soy ingeniera en biotecnología realmente, pero mi familia toda se ha dedicado siempre a la agricultura y por eso es que tenemos estas huertas de aguacate. Yo las primeras veces que iba a la huerta yo decía, mi papá es ingeniero agrónomo y él, pues es que ve este árbol, tiene esto, aquello y lo otro. Yo por más que lo veía yo decía, no le veo nada, para mí está lindo y hermoso. Pero empiezas a agarrar práctica, así que después si lo intentas con las hierbabuenas y los jitomates y demás, seguramente que lo haces. Pero, por ejemplo, un día de trabajo normal, pues obviamente los peones entran a trabajar desde las 7, 8 de la mañana. Empiezan a trabajar, depende lo que corresponda. Por ejemplo, si nos toca, no sé, fumigar, previo a esto tuvimos que haber hecho ya rondines alrededor para hacer un muestreo, determinar qué plagas hay, qué plagas no hay, qué es lo que le corresponde para hacer la aplicación. Entonces, si ya determinamos que nos toca una fumigada, desde las 7 de la mañana empezar a limpiar bombas, todo lo que se ocupa, preparar la primera carga y empiezan por cada fila, dependiendo de la dimensión, puede tardar 1 hasta 2, 3 días, o dependiendo la extensión que vayas a fumigar. Por ejemplo, en nuestro caso tardamos alrededor de 3 días. Y mientras unos fumigan, otros están en otras labores. En las otras partes, por ejemplo, si hay que guirear, bajar todo lo que es la hierba,
Por ejemplo, tenemos una época en la que nos toca quitar lo que es barrenador, estar revisando árbol por árbol, que dónde está ese gusanito ahí que está saliendo, no está saliendo, o si sí existe, si no existe ahí. Entonces, para empezar a podar. Todo lleva diferentes tareas, realmente. ¿Se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. Pero es un trabajo ahora sí que, pues como todos, de 8 horas de trabajo. Nosotros la ventaja que tenemos en comparación a otros cultivos, que todavía nos podemos dar el lujo, por ejemplo, de decir, bueno, hoy no fumigo, pero mañana empiezo. Hay otros cultivos como por ejemplo zarzamora, fresa, las berries en general, que tienes que estar ahí pegado 24/7, porque si llegó un insecto ahí te puede desatar la plaga impresionantemente. Claro. Y como son frutos que tienes que de menos vida de anaquel y todo esto, entonces ahí tienes que estar encima. El aguacate, por esto lo digo, es un poquito más bondadoso. Él puede llegar, no sé, que empieza a notar que empezaba a subir la población de trips, por ejemplo, pero dices, bueno, tengo chance 3-4 días, o el siguiente lunes empiezo y hoy es lunes, ¿sabes? Porque los ciclos de todos modos, pues ahora sí depende mucho del insecto, ¿no? Claro. Pero no sé, ahí en el caso de los trips, bueno, 2-3 días que me tarde, no pasa nada. Oye, Lidia, ¿cuántos árboles o cómo calculan, no sé, porque tienen que estar plantados a cierta distancia? Por ejemplo, para que la gente se dé una idea, ¿ustedes tienen contabilizado cuántos árboles tienen? Mira, ahí te voy a fallar cuántos árboles tengo porque no lo sé exactamente. Hay varias formas de sembrar. Ajá. Nosotros los tenemos a tres bolillos, se llama. Ah, sí. ok. Entonces, también es una cosa complicada cuando no estás como familiarizado. Sí, porque sí, yo veía claro. las líneas y yo decía, esto es una línea. Y me decía, no es que no es recta, es en diagonal. Entonces yo así de, ok, entonces me saltaba otra línea, o ya iba en la otra, no, ya te cambiaste de línea, está en la otra. Pero por ejemplo, por hectárea, ¿qué te gusta? También, hay que darte un número, no te preocupes. Igual también hay muchos términos que pues son propios de las personas que están en el campo y que mucho no conocemos, pero ya estamos por terminar. Quiero agradecerte mucho que nos hayas tomado la llamada y que también esta plática que tuvimos con Alberto hace ratito y contigo, pues también ayude a la gente a pensar un poco en este proceso que se lleva en el campo y que muchas veces nos quejamos, no, es que está carísimo el limón y pensamos, no, ha de ser millonario el de los limones. Y bueno, al final de cuentas es un trabajo también que requiere pues de empleados, de gente que les apoye y como bien dices, a lo mejor ustedes pues lo venden a una cantidad y cuando llega al mercado pues ya le subieron otra cantidad y no es lo que ustedes realmente están ganando porque al final tienen estos intermediarios que son las personas que lo llevan pues a los mercados, a los tianguis o los últimos en venderlo. Sí, exactamente, es como cualquier empresa, todo va a tener sus gastos. Mucha gente sí es cierto, aquí en Michoacán muchos, es aguacatero, tiene dinero y tiene esto en aquello, pero realmente no se pueden ver en todo lo que se ocupa para poder producir un aguacate. Claro, pues muchas gracias Lidia por tomarnos la llamada, esperemos que todo vaya bien en la cosecha, muchísimas gracias. Primeramente, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Zona de Servicio. Nos escuchamos el próximo viernes.